Yo creo que el patrimonio es una herramienta, es un vehículo hacia una convivencia de mucho mayor calidad, hacia un país con mucho mayor conocimiento de la maravilla de los pueblos que habitaron América antes de la llegada de los españoles, poder entender que nuestro presente se funda sobre un espesor cultural absolutamente fabuloso, la sofisticación, la complejidad, la riqueza que los pueblos que habitaron, no solo Chile, toda América, tuvieron. Y yo creo que nosotros tenemos que mirarnos desde esa mirada también. Nuestra identidad es una identidad que estamos construyendo todos los días. Y creo que en esa construcción este museo es una pieza clave. Chile, Bolivia, Perú, las culturas traspasaban todas esas fronteras, no eran fronteras válidas en el momento en que llegan los españoles a América. Es un museo que no reconoce las fronteras políticas contemporáneas, sino que entiende las zonas culturales, toda la liquidez que las zonas culturales también tuvieron a lo largo de, no sé, 11.000 años de historia, que es más o menos lo que abarca nuestra colección, en condiciones óptimas. Tenemos nuestro pasado colonial, nuestro pasado prehispánico y nuestras migraciones, un río con múltiples afluentes, tiene muchísimas más capas. En ese sentido, nosotros somos testimonio de eso. En este museo lo que está reflejado es justamente eso. Y yo creo que ese es un gran valor de este museo. Sergio Larraín fue un hombre que vivió prácticamente todo el siglo XX, nació en 1905, murió en 1999, tuvo una vida muy larga, muy plena y era un personaje muy excepcional, un personaje muy adelantado, con una capacidad y una visión muy única en realidad. Fue un gran hacedor, fue un gran arquitecto, fue quien diseñó el primer edificio moderno en Chile. Y yo creo que muy tempranamente tomó contacto con las vanguardias, con la creación artística, con el arte, y él tenía una sensibilidad muy particular con la historia. Durante sus primeros años profesionales, él fue profesor de historia en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, siendo muy joven, y tenía un vínculo muy profundo. Yo creo que él entra al mundo precolombino justamente a raíz de su amor por el arte moderno y no a raíz de su amor por las antigüedades o la prehistoria. Él empieza a valorar toda la producción de los pueblos que habitaron América antes de la llegada de los españoles, muy vinculada a Carlos Aldunate y a todo el equipo del Consejo, tan absolutamente único. Empieza a valorar el arte, su capacidad de comunicar a través de objetos, de piezas, y él se acerca al mundo precolombino desde el arte. Es un museo de arte precolombino. Cada pieza seleccionada está seleccionada en función de sus cualidades artísticas. Bueno, este objeto, esto es un ceramio de la cultura chorrera, que es una de las más antiguas del Ecuador y que es una de las culturas que produjo ceramios más hermosos. Esto representa un pajarito que está en el techo de una casa y que tiene esta particularidad que al pasar de un lado para el otro, al inclinarlo, canta el pajarito con su sonido canto particular. Sergio Larraín, cuando decide hacer el museo, empieza a buscar una casa. Y él tiene clarísimo que tiene que ser en el centro de Santiago. Para él, el centro de Santiago es un lugar democrático, es un lugar que pertenece a todos los chilenos, que pertenece incluso a todas las regiones. Es un edificio colonial, monumento nacional, del mismo arquitecto que hizo La Moneda, de altísimo valor patrimonial, también el edificio. Todo esto estaba quemado, era una especie de ruina, se había quemado entero, entonces hay un trabajo de restauración muy importante en ese tiempo, en los 80. Y yo creo también que él proyecta un poco la colección más allá de su propia historia. ¿Qué pasa con esta colección? Que es una colección que tiene, no sé, 10.000 años. Y en ese sentido, mi abuelo
entrega su colección, funda el museo y con eso el museo pasa a ser una institución pública. Estamos ahora en los depósitos del museo, en uno de los dos depósitos, en el más importante, donde están los laboratorios de restauración. Hoy día están acá Pilar Allende, que es la jefa de colecciones del museo, Luis Solar, que es restaurador y trabaja en este equipo de hace muchos años, y Varinia Varela, que está a cargo de todo el registro y archivo de la colección. Y esta colección, hay que decir algo importante, y es que en el minuto en que Sergio Larraín decide hacer el museo, en que toma la decisión, trabaja en conjunto con Francisco Mena, que es arqueólogo, que es su nieto también. Revisan la colección a la luz de este proyecto de museo. Se empiezan a adquirir una serie de piezas como para que la colección tuviera una coherencia geográfica, territorial, etcétera, que pudiera dar cuenta de todas las culturas que habían habitado el territorio de América, y Francisco Mena fue muy clave en ese periodo y además a cargo de todo el área de educación, de todos los proyectos de extensión, etcétera. Este museo se creó con laboratorios. Las colecciones del museo es el corazón del museo. Museo precolombino era como el conectar con las raíces. Don Sergio Larraín tenía una claridad, y es que el chileno se avergonzaba de sus raíces indígenas y veía en otros países como en Perú, en México, que la gente estaba muy orgullosa de sus raíces y las sacaba a relucir, y acá era como algo que lo escondía. Y eso a él le preocupaba mucho, porque tenía muy claro que era una riqueza tremenda el enraizarse a lo del territorio, a lo que es nuestro pasado. La colección textil del museo es muy importante. Es una colección de textiles enteros que se reconocen en América precolombina, el área de Mesoamérica, el área intermedia, Andes centrales y el área surandina. La colección de Charihue, que son estas fajas que usa la mujer mapuche, pienso que sería una maravilla que se retomara el tema de ese tejido casi hasta en los colegios, porque te representa lo que tú tienes de linaje, lo que tú recibes de tus ancestros. Tenemos muchas piezas muy lindas, y dentro de lo precolombino es principalmente la colección muy cargada a lo clásico, al periodo medio, fuertemente, con una estética muy clara, muy pura. Las piezas más importantes, evidentemente, el chipetotec pasó a ser muy importante, es una pieza fuerte, este personaje vestido con una piel de otro animal. Esa es una pieza importante que ha tenido mucha historia, pero tuvo mucha historia también porque se dañó y se quebró en 1000 pedazos en el 85. La restauración que tomó a su cargo Luis Solar logró volver a rescatarlo y volver a ponerlo en escena, y es un trabajo muy lindo. Empiezas a ver todo lo que trató de dejar esa persona que trabajó, esa cultura que dejó esas señales, esos símbolos en esa pieza. Cuando tú tomas un artefacto, ese artefacto en cierto modo formó parte de la vida de una persona, y eso muchas veces uno lo siente en la cercanía con el mismo objeto, más todavía cuando se encuentran con objetos del punto de vista utilitario, porque muchas veces hay objetos del punto de vista ritual o religioso que tienen una carga, pero también hay objetos del punto de vista doméstico, en cierto modo, que son objetos que fueron movilizados por la persona en forma constante. Entonces hay mucha impronta, en cierto modo, que se graba en estos objetos. Y eso, de alguna manera, uno lo ve y lo siente. Estamos hablando de objetos que tienen bastantes miles de años muchas veces, en que hay una carga energética enorme, porque no podemos olvidarnos que la memoria está condensada en estos mismos objetos. Yo vengo del mundo del arte, en cierto modo, y me fui conectando con lo que es la arqueología. Cuando uno empieza a ver distintas manifestaciones culturales,
empieza inconscientemente a hacer las relaciones de alguna manera con los mismos objetos. El mundo maya, por ejemplo, a mí es una cosa realmente impresionante por la magnitud y la presencia de alguna manera que en el museo tiene. O sea, en México, en Guatemala, tenemos una lectura visual de eso. Si nosotros estamos hablando que nosotros tenemos tradiciones, tenemos pasado, tenemos una herencia de algo. Y el patrimonio es bastante importante desde el punto de vista de nuestras raíces. O sea, nosotros no somos nada en el fondo si no conocemos nuestro pasado. El patrimonio lo que hace es conectarnos con nuestra historia y con nuestra realidad. En ese sentido, nosotros no somos dueños de la colección, somos simples custodios. Cuando llega el Bicentenario pensamos que era un momento clave, en el fondo como para restablecer una relación con nuestro público, con la comunidad en la que nos insertábamos. Creíamos que a través de un espacio específico que pusiera en valor la producción y el arte de los pueblos que habitaron el territorio que hoy día conocemos como Chile, se hizo este proyecto y también iba a ser capaz de construir una experiencia absolutamente significativa y única para los visitantes. Lo que yo creo que es una de las galerías más extraordinarias que de todas maneras a la que podemos acceder, desde el punto de vista plástico, tecnológico, histórico, simbólico. Y esa es la misión del museo. Yo creo que fue una hazaña estructural, una hazaña logística. Cavamos estos dos patios, 15 metros de profundidad para alojar abajo la sala de Chile y los laboratorios, los depósitos, teniendo que sacar la tierra por unas puertecitas hacia afuera en un monumento nacional que teníamos que cuidar. Y por lo tanto fue una hazaña estructural muy importante que estuvo liderada por Smiljan Radic y con Pedro Bartolomé, el ingeniero que diseñó esto. Y fue un proceso muy alucinante en realidad. Nosotros estamos parados hoy día sobre una losa, abajo tiene estos dos niveles, sobre la cual flota el edificio. Y bueno, y en la excavación fue muy interesante. Esta excavación se hizo obviamente con una excavación arqueológica. Se encontraron restos del Camino del Inca. Hay que pensar que el Camino del Inca pasaba por Bandera. O sea, este edificio también está anclado a su pasado precolombino. Entonces hay una densidad territorial debajo de este edificio y patrimonial que no solamente involucra a la colección, también al edificio. Yo creo que el museo hoy día es una plataforma de encuentro y de diálogo. Yo espero que el museo pueda contribuir también a lo que está pasando en Chile, pueda ser parte de esta nueva definición de las relaciones con nuestras comunidades, volver a encontrarnos, volver a encontrar puntos comunes, puntos fundantes para lo que viene. Una historia que fue una historia invisibilizada por muchos años y con la cual tenemos que dialogar. Al entendernos como pueblos mucho más múltiples, mucho más diversos, mucho más ricos por esa misma diversidad, que nuestra manera de entender el universo y el mundo no es uno. Tenemos que saber dialogar y entendernos y convivir y compartir este territorio con esa multiculturalidad. Y yo creo que el patrimonio es una herramienta, es un vehículo hacia una convivencia de mucho mayor calidad.